Hola Ramón. Hola Rosa. Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición del Castellano y Leonés de la Historia. Un recorrido por el pasado de Castilla y León con el que, con su ayuda, estamos eligiendo la figura más importante de nuestra comunidad. ¿Tú cómo lo llevas? Pues lo llevo fenomenal, de maravilla, ¿eh? Y si no, vamos, yo te veo muy sonriente. No sé qué es lo que te habrá pasado en Valladolid. Es que estoy muy contento, ¿eh? Con los votos que he mandado ya, estoy seguro de que alguno de mis personajes va a salir elegido el castellano-leonés de la historia. Bueno, todos podemos hacer como Ramón y enviar tantos mensajes como queramos al 25000 con el código de nuestro candidato preferido o bien votar en la página web del programa. Además, allí también podrán difundir a su castellano y leonés elegido en las redes sociales y hacer campaña por su favorito, allí donde se les ocurra y por el que quieran. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Y hoy comenzamos con la que probablemente sea la abulense más universal, más incluso que Rosa. Bueno, eso seguramente que es cierto y en este caso muy cierto, porque jamás en mi vida voy a alcanzar yo las cuotas de popularidad de nuestra siguiente candidata al castellano y leonés de la historia. Bueno, quizá todavía un poco, no. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Una canonización que tiene mucho mérito, ya que nunca fue una mujer dócil. A ver, explícanos por qué. Bueno, pues por muchas razones, pero para empezar tuvo que vencer la oposición paterna a su vocación religiosa y nunca entró en realidad en la ortodoxia eclesiástica, vamos a decirlo así, de su época. De ahí en parte la fundación de las Carmelitas Descalzas. Ella prefería un trato más directo con los fieles, no con tanta distancia, más espontáneo, lo que le valió alguna que otra reprimenda de las altas instancias. Bueno, imagino que tampoco ayudarían los raptos y los éxtasis que manifestaba, ¿no? Pues no. Incluso llegaron a considerarse demoníacos y algunos de los escritos de Santa Teresa vigilados por la Inquisición. Eso sí que resulta sorprendente, ¿no? Sí, porque su obra poética es, junto a la de San Juan de la Cruz, la cima de la lírica mística en lengua española. Versos muy sencillos, apasionados, cuya única sabiduría puede ser apreciada por cualquiera, o sea, por un no creyente. Eso es lo más difícil, ¿no? Ser a la vez accesible y profundo. Una obra literaria que ha tenido su paralelo en la fundación de conventos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo que garantizan que las palabras de Santa Teresa no caerán nunca en el olvido. En una celda tan austera como esta vivió Santa Teresa de Jesús. Desde aquí, con su pluma, consiguió hacer eterna su vida y su mística hasta llegar a nuestros días. Su capacidad comunicativa y su escritura elegante y sin adornos la convirtieron en protagonista de la literatura española de los siglos de oro. A sus 30 poesías y cerca de 400 cartas se unen obras como El libro de la vida. En él relata sus comienzos desde que entró en el convento de la Encarnación, en Ávila. Cuando se determinó irse al convento era muy niña y dejó a su padre con un gran disgusto y se fue. Santa Teresa, estando en la Encarnación, se siente llamada a vivir una experiencia más honda, más profunda de comunión con un grupo de hermanas con las que ya se ha encontrado en la Encarnación y parecen tener las mismas sensibilidades. Junto a 4 religiosas se separó de una ortodoxia eclesiástica que no compartía en aquel momento. Y las monjas terminaron pues por ser unas ricas y otras pobres, terminaron por ser, a ver, cosas que no eran de recibo, y Teresa lo que llevó fue pues el sentido de la obediencia y el sentido de la pobreza, pero a rajatabla. Y así Santa Teresa de Jesús reformó la Orden del Carmelo y cambió la forma de vida religiosa de la época. Para ello, fundó las Carmelitas Descalzas. Basó su día a día en la oración, el ayuno, el silencio y la soledad. Cambió lo que tenía que cambiar. No se sometió ni a la Inquisición, ni a ninguna consigna, ni a nada. Tenía una imaginación verdaderamente desbordante. Ella habla de ermitañas, pero no al estilo de aquellos que se alejan y se esconden en las montañas, sino de personas que buscan soledad para empaparse de Dios. Y una vez empapada de Dios, de esa misma luz, de esa misma agua de vida que han recibido,
pueden compartir, pueden dar a los demás. Mucha vida de oración, lógicamente, y muy evangélica, muy parecida pues a la vida de Nazaret que hizo la Virgen. Una vida sencilla en el trabajo, en la oración, muy alegre en los recreos, y bueno, pues dando esa fuerza con esta vida pues a todas las almas. Una forma de vida humilde y sencilla que Santa Teresa de Jesús introdujo por primera vez en este convento de Ávila. Lo dedicó especialmente a la figura de San José. Se ve sometida a una parálisis tremenda hasta el punto de que la dan de hecho por muerta y le cavan la fosa en la Encarnación, que ella se dirige a San José y se sabe, no digo solo se siente, sino que se sabe curada por él. Fundado el convento de San José, la propia Santa Teresa de Jesús se encargó de extender personalmente su mística por todo el país. En toda su vida llegó a crear 17 conventos en ciudades como Medina del Campo, Alba de Tormes, Sevilla o Toledo. Hasta llegar al momento en el que nos encontramos ahora, una orden extendida por todo el mundo, en los 5 continentes, pues con más de 13.000 monjas, 4.000 frailes y muchísimos seglares consagrados, hasta un número de 55.000, también por todo el mundo. En todos ellos sigue presente hoy el espíritu que ella infundió hace 5 siglos. Lo trasladó con lo mejor de su ilusión contemplativa y reformadora hasta el mismo día de su muerte. A sus 67 años pasó a vivir eternamente al lado de Dios después de un duro viaje a Alba de Tormes. La muerte fue terrible, ella probablemente tenía un cáncer de matriz y en aquellos carretones y tal. A partir de ese momento la divinidad de esta santa aumentó gracias a la publicación de sus escritos, hasta entonces ocultos, y la devoción de sus seguidores se hizo notable mediante la veneración de sus reliquias repartidas por todo el mundo. Incluso llegaron a servir de protección a algún alto cargo de nuestro país. Franco le concedía un poder taumatúrgico y, en fin, una especie de veneración fetichista a la famosa mano o al brazo incorrupto de la santa, que también recorrerá España en los años 60. Hoy en día Santa Teresa de Jesús es una de las mujeres más universales. Canonizada en 1622, esta abulense nos propuso un camino hacia la felicidad, aquella que consiste en vivir solo para Dios y para los demás, olvidándonos de nosotros mismos por amor, y así nos lo dictó a través de su oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué queréis, Señor, de mí? Pues Ramón, yo creo que nuestro siguiente candidato a castellano y leonés de la historia ha leído y admirado la obra de Santa Teresa, estoy convencida. Pues no me cabe duda, porque un poeta de calidad es el más capacitado para apreciar los méritos de otro colega, por muchos años que lo separen y muy diferentes que aparentemente sean sus estilos. ¿Sabías que nuestro candidato nació precisamente el día de Santa Teresa? Pues no tenía ni idea. Pues sí, se trata de Agustín García Calvo, que es de quien estamos hablando. Nació en Zamora el 15 de octubre y además de poeta fue dramaturgo, profesor, latinista, filósofo, traductor. Vamos, un hombre del Renacimiento en pleno siglo XX. Exactamente. Y un humanista que no se aisló, como hacen otros muchos, en su Torre de Marfil. Su compromiso con la libertad hizo que el franquismo lo despojase de su cátedra y Agustín García Calvo se tuvo que exiliar a París. Otra pérdida lamentable producto de la coyuntura política. Una lástima, verdaderamente, pero al menos al final se le restituyó la cátedra y pudo regresar a su Zamora natal para completar una obra que ha sido alabada por creadores de todas las disciplinas que frecuentó, ¿no? Los que conocieron a García Calvo le describen como un hombre íntegro, inconformista, fiel a sus principios, con una inteligencia prodigiosa y, sobre todo, muy zamorano. Agustín García Calvo fue ante todo un pensador inmensamente honesto, que no quería hacer trampas con las palabras ni con las ideas,
que descartaba todas las ideologías por considerarlas todas alienantes. Una persona siempre en contra de lo establecido, siempre inconformista, y ese carácter inconformista y esa inteligencia prodigiosa lo convirtieron sin duda en un ser de una relevancia especial. Una de las personalidades más brillantes de la cultura española de la segunda mitad del siglo XX. García Calvo ha sido un trabajador metódico, esforzado, concienzudo y sapientísimo. Agustín García Calvo fue catedrático de latín, dramaturgo, poeta, ensayista, gramático, traductor, filósofo, conferenciante y también actor. Nunca fue un personaje reconocido por las masas, pero destacó por su perfil polifacético. Dominio del lenguaje como poca gente ha tenido. Agustín ha generado una obra poética verdaderamente descomunal, también importantísima, ¿no? A mí lo que más me gusta es su obra filosófica de pensador, sobre lo mucho que ilumina, por ejemplo, a los presocráticos y a algunos filósofos griegos, y lo mucho que ilumina todas las carencias del pensamiento actual. Ha hecho y se ha metido con las más grandes obras del teatro universal, tanto griegas, latinas y inglesas, como Shakespeare, y compuso sus famosas versiones rítmicas, con lo cual, digamos que pudimos ver y leer el teatro importante de todos los tiempos. La dictadura franquista lo separa en 1965 de la cátedra madrileña por apoyar la famosa protesta estudiantil. Su exilio lo lleva durante varios años a París, donde aprovecha para difundir su discurso rebelde. Una de sus invenciones parisinas fue la Comuna Antinacionalista Zamorana, cuyo manifiesto escribió y publicó. Sus ideas libertarias y antipolíticas las mantiene hasta el final y le llevan a apoyar varios actos del 15M. Toma la Puerta del Sol y el salmantino Basilio Martín Patino lo filma en un documental al que pone por título Libre te quiero, el más célebre de los poemas de Calvo. Entre sus obras y trabajos destacan los artículos Hablando de lo que habla, Estudios del lenguaje, que le reporta el Premio Nacional de Ensayo de 1990, o la pieza dramática Baraja del Rey Don Pedro, por la que recibe el Premio Nacional de Literatura Dramática de 1999. García Calvo será recordado también por su obra poética y por escribir el himno de la Comunidad de Madrid. Si yo tuviera que destacar por encima de todos sus resultados, ¿no?, tanto poéticos como filosóficos, sus ensayos, sus cualidades como didacta y como profesor, ¿no?, yo destacaría el valor de su inteligencia. Es muy difícil hablar de Castilla y León cuando hablamos de García Calvo, porque García Calvo va mucho más de una frontera autonómica, ¿no? Y todavía es más difícil cuando Castilla y León como tal comunidad no ha reconocido nunca, ni ha sabido comprender ni entender como tal comunidad, y a esto me refiero a las representaciones de la comunidad en sus diversos momentos, quién ha sido García Calvo para nosotros. Cumple todos los requisitos para ser un personaje ilustre de Castilla y León, yo diría que ilustrísimo, aunque a la vez digo que estoy convencido de que Agustín detestaría este tipo de palabras y hasta este tipo de honores. Nos va a costar mucho acostumbrarnos a su ausencia, murió hace menos de un año y la verdad es que es una de las referencias de la cultura de Castilla y León en ese siglo XX. El 1 de noviembre de 2012 dijo adiós en la tierra que le vio nacer. Su mujer, su familia, sus amigos y su hija, con el canto de una nana, le dieron la más emotiva despedida. Hermoso verso escribía, de los dedos le emanaban, así empezaba su verso. Nadie sabe cómo acaban. Qué apasionante la vida del personaje que acabamos de conocer. Sin duda, vótenlo si lo desean mandando su voto por SMS al 25000 o bien en la página web del programa. Les recordamos que hay una serie de premios más que interesantes. Les están esperando. Bueno, así es. Por cierto, oye Rosa, ¿tú
¿Has visto El último emperador de Bertolucci? Lo he visto varias veces, pero me acabas de descolocar, no sé de qué va. No, es que me ha venido a la cabeza al pensar en el siguiente candidato a castellano leonés de la historia. ¿Alfonso VIII de Castilla te ha recordado a ti al último emperador? Sí, Alfonso VIII también fue investido rey con 3 años y comenzó a reinar de forma efectiva con solo 14. Desde luego, antes las cosas iban más deprisa que ahora. Por supuesto, pero te veo muy filosófico. Sí, bueno, con esa edad, embarcarse en las luchas en que él tuvo que embarcarse para recuperar los territorios perdidos da mucho que pensar. ¿Fueron muchas? Pues sí, las luchas fueron constantes. Las más importantes y trágicas quizá con los almohades, la derrota en la batalla de Alarcos y la victoria posterior en las Navas de Tolosa. Pero además de su vertiente bélica, llevó a cabo un hito en el campo de la educación que tú, seguro que como palentino, puedes comentarnos. Pues sí, ni más ni menos que la fundación de la considerada primera universidad de España. Precisamente el año pasado celebramos el 800 aniversario. Qué barbaridad. Como la de tantos otros monarcas, la vida de Alfonso VIII está repleta de historias de traiciones, rivalidades y batallas. Su figura se alza frente al edificio de la Diputación de Soria y se le cuenta entre los sorianos ilustres, si bien hay quienes localizan su nacimiento en 1155 en Burgos o en Toledo. Pero fue en Soria donde ordenó construir la iglesia de Santo Domingo y en la que aparece retratado en la portada. Lo que seguro es que en Soria pasó buena parte de su infancia, incluso tras quedarse huérfano muy pronto, con solo 3 años. El rey niño pues queda huérfano con 3 años y queda a merced pues, de lo que acontecía en aquellos momentos. Cualquiera que se acerque a la Edad Media vería el poder que tenían la nobleza, el poder que tenía la Iglesia. Y una vida marcada por los problemas en su época de infancia, ya que estuvo un poquitín al albur de las luchas de los grandes nobles de la casa del Reino de Castilla. Vivirá su reinado en medio de una intensa lucha por la hegemonía peninsular y serán la expansión militar hacia el sur y la reconquista de territorios a los musulmanes sus principales y particulares cruzadas. Y la labor de todo monarca en ese momento pasaba indiscutiblemente por afianzar el reino y expandirlo, sobre todo frente a la presencia de los musulmanes. De hecho, por eso Alfonso VIII no podía eludir ese deber y lo hace bien. Es un rey guerrero, un rey que tiene que someter no solo a los musulmanes, sino también los problemas, los levantamientos que hay en la propia corona de Castilla, y consigue unir a los nobles castellanos en torno a un eje común, que es conquistar los territorios del sur. Hoy en el Palacio del Senado se expone una pintura al óleo de Van Halen que representa la batalla de las Navas de Tolosa, una empresa en la que tuvo mucho que ver Alfonso VIII y que significó el fin del Imperio almohade. Sin lugar a dudas, una de las victorias más importantes de la historia. La novedad de esa batalla de las Navas de Tolosa del año 1212, pues no solo la victoria contra los musulmanes, sino que Alfonso VIII lograse de la Iglesia en ese momento la categoría de cruzada para esa guerra. Con lo cual, lo que conseguía era unir tropas de otros reinos para luchar todos juntos contra los musulmanes. Un precursor de lo que pudo ser la unidad de la península ibérica, la unidad de la actual España. Hace, justamente en su reinado, que Castilla se convierta en el reino clave de la península ibérica. Más allá de sus méritos militares, fue un monarca que favoreció la vida municipal. Emprendió nuevos asentamientos, repobló ciudades y tiene el honor y el mérito de haber impulsado en Palencia el Studium Generale, la primera universidad de España y una de las primeras de Europa. El monarca no solo acogió la iniciativa, sino que fue fundamental en su desarrollo, al dotarla de recursos económicos. Contribuyó a elevar el nivel de la enseñanza, favoreciendo la llegada de maestros extranjeros, sobre todo de Francia y de Italia. Fue su papel intelectual, y más que intelectual, de apoyo a los intelectuales del momento. Alfonso VIII también tiene esa sensibilidad para llevar a cabo una labor cultural importante y la difusión, junto a la Iglesia del momento, de desarrollar instituciones de enseñanza como el Estudio General de Palencia. Una universidad que acaba de cumplir 800 años y una ciudad, Palencia, que se ha volcado en celebraciones y en actos de conmemoración. Aunque físicamente ya no existe el edificio de aquella primigenia universidad, un grupo escultórico recuerda en la Plaza de San Pablo el 8º centenario de la que sin duda ha sido una de las mayores aportaciones del reinado de Alfonso VIII a la historia de esta comunidad y de España. Inquietudes culturales de un monarca en las que tuvo mucho que ver la influencia de su esposa. La labor de Leonor de Plantagenet fue muy importante porque dicen que la corte era pues un lugar muy atractivo,
por las escenificaciones culturales, teatrales, musicales que llevaba a cabo gracias en gran medida a la influencia de Leonor. Hija de Leonor de Aquitania, una de las mujeres más cultas de Europa en estos años finales del siglo II, introduce en España muchas novedades de carácter cultural, las modas trovadorescas, las renovaciones literarias, y va a ser en gran medida a través de ella por las que se introduzcan los cambios, los inicios del cambio en el gótico castellano. Fue precisamente la reina Leonor quien puso mayor empeño en fundar el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas en Burgos, bajo la tutela de una congregación de monjas cistercienses, con el fin de que las mujeres pudieran alcanzar los mismos niveles de mando y responsabilidad que los hombres dentro de la vida monástica. Va a iniciarse en este edificio una tradición que después va a ser muy habitual en la monarquía española, que los reyes vivan en monasterios, que junto a los monasterios exista un palacio, una residencia, y que los monjes sirvan a los reyes y que los reyes vivan también un poquitín como monjes. Una gran reina junto al monarca que puso los cimientos de la unidad de España, obtuvo la victoria decisiva de la Reconquista y fundó la primera universidad de Europa. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. En una lista de 100 personajes es inevitable que no haya uno que genere cierta controversia, ¿verdad, Rosa? Bueno, por supuesto que sí. Muchas veces se genera por desconocimiento de la persona, ¿no? Es verdad. Y para eso estamos nosotros aquí también, para tratar de aclarar ciertos aspectos de biografías sobre las que, por distintas razones, planean dudas, sombras un tanto difusas. ¿Y tú crees que es el caso de nuestro siguiente castellano y leonés de la historia? Pues yo creo que al menos en parte. Bueno, puede ser. Es que José María Gil Robles se asocia popularmente con el ala más dura del franquismo y se olvida con frecuencia que en realidad él fue ante todo monárquico y que de hecho fue desterrado por el franquismo por oponerse al régimen. En el conocido como contubernio de Múnich, ¿te acuerdas? Justo. En realidad Gil Robles fue lo que podríamos llamar un democristiano, conservador, monárquico, católico, pero de ahí a alinearlo con posiciones de extrema derecha, media un trecho. Estoy segura. Pero hoy tenemos la posibilidad de conocer un poco más de este personaje, al menos en su versión de los hechos, con lecturas de sus propias memorias políticas. Sí, gracias a ellas podemos profundizar en la historia de España del siglo XX, de la mano de uno de sus más activos protagonistas, un político de raza, como muy pocos ha conocido nuestra comunidad. Y para una aproximación inicial vamos primero a ver el reportaje. Él presumía de tener las manos limpias de sangre, no haber estado en la guerra, de no haberle hecho jamás una faena a nadie, de haber siempre estado disponible para echar una mano al que tenía dificultades. Habiéndole conocido, tengo la impresión de que él estaba muy tranquilo. Fue un gran luchador, tenía un temperamento luchador, era un hombre de mucha energía, luchó toda su vida por las ideales que compartía, pero al final de su vida tuvo la tranquilidad que, aunque no fuese con sus manos, habían triunfado en España. Nunca renunció a sus ideas. Él decía que la mayor de las cobardías era renunciar a tus ideas. Era un salmantino, hijo de un catedrático de gran fama en la universidad, que fue diputado tradicionalista. Él se dedicó siempre al derecho en todas sus facetas, porque hay que reconocer que fue un buen catedrático, fue un gran parlamentario y fue un magnífico abogado. Un hombre muy brillante, un jurista importante, que conecta enseguida con el mundo del pensamiento y las actitudes modernas del socialcristianismo español de los años 20. Él era de pensamiento profundamente monárquico.
pero aceptaba la República y acataba la República y el partido político. Ahí están sus discursos parlamentarios. No podía haber un católico comprometido para él con la dictadura, con la represión y con el dolor y el sufrimiento a los demás. Y la relación fue buena hasta 1936, incluso en los primeros momentos después de 1936, donde mi padre encabezó un grupo de españoles que estaban en Estoril y que buscaron la máxima ayuda posible para lo que se llamó el movimiento nacional. Y después se hicieron completamente enfrentadas, tanto que Franco lo mantuvo en exilio 17 o 18 años y luego lo volvió a exilar posteriormente, o sea, que pasaron de la noche al día, o del día a la noche. Yo creo que ese fue su drama, ser profundamente demócrata, no creer en la revolución, no creer en el golpe de Estado, por lo tanto no sumarse a él, no querer mancharse las manos de sangre con la represión. Y por lo tanto, cuando no te unes a un bando, no te unes a otro, en un momento de guerra eres el elemento a batir. Trató de evitarlo siempre. La reunión de Múnich la prepara el movimiento europeo. Y la idea esencial era decir, bueno, ha llegado un momento en España en el cual hay que preparar la salida de la dictadura. Estudia a fondo cómo Europa ha salido de la Segunda Guerra Mundial y su obsesión es que los españoles conozcan las vías por las cuales se puede seguir esas experiencias. Pasó de ser un político enormemente valorado en el año 1933, que ganó las elecciones, 34, tal 36, a ser un político denostado porque se le cargó en su cuenta, injustamente, pero se le cargó el no haber evitado la guerra civil. En algún momento se recuperará esa objetividad para analizar su pensamiento y para analizar su posición. A mí me gustaría que fuera recordado como uno de esos españoles que luchó toda la vida por que en España existiese una libertad dentro de un Estado de Derecho y además con un constante avance hacia la justicia social. Y con José María Gil Robles completamos nuestro póker de castellano-leoneses de hoy, en el que también estaban Alfonso VIII de Castilla, Agustín García Calvo y Santa Teresa de Jesús. No se olviden de discutir sus preferencias y de darles a conocer en nuestra web si quieren que su personaje preferido tenga posibilidades de ser elegido el castellano y leonés de la historia. Ni más ni menos, discutan como dice Rosa y que haya debate como si estuvieran en campaña electoral. Hombre, tanto como campaña electoral, déjalo, que sean más tranquilos. Pero yo creo que con 100 candidatos tienen suficiente. Bueno, como sea, hagan campaña y muévanse un poquito, ¿vale? Hagan caso a Ramón y hasta el próximo programa. Adiós.